Teorema de Stokes nos dice que sea S una superficie orientada suave por partes, acotada por una curva C, cerrada simple y además suave y por partes. Si tenemos F como campo vectorial, que es lo siguiente, además de que para el cual P, Q y R deben ser continuas y tienen primeras derivadas parciales continuas en la región abierta del espacio tridimensional que contenga a la superficie S. Si consideramos C recorre en la dirección positiva, vamos a tener lo siguiente para encontrar una región cerrada. El producto del campo vectorial F, producto punto, con la derivada de R siendo la dirección parametrizada, nos dice que es igual a la doble integral de la superficie, que es el rotatorio de la función por n, por el diferencial de la superficie, donde tenemos que n es una normal unitaria a la superficie. Para nuestro primer ejemplo de Stokes, vamos a tener lo siguiente. Sea S la parte del cilindro, z igual a 1 más x cuadrada. Para los límites de x vamos a tener de 0 a 1. Para los límites de y, de menos 2 a 2. En la parte superior, aquí está nuestro diagrama. Nos dice que verifiquemos el teorema de Stokes para el campo vectorial de la siguiente función, del campo vectorial que es esta. Suponga que S se orienta hacia arriba. Nuestra superficie es todo esto que está aquí con azul. La región R que nosotros debemos calcular es esta que está aquí, plasmada aquí abajo, que es un rectángulo, una especie de rectángulo, que nos dice que de Y va de menos 2 a 2 y en X de 0 a 1. ¿Okay? El teorema de Stokes nos dice que estas son nuestras trayectorias. Las voy a marcar con azul. Nuestra trayectoria C1, nuestra trayectoria C2, C3 y C4. Entonces, el teorema de Stokes nos dice que el rotatorio de F por n, por el diferencial de superficie, es igual al área que nos dan las trayectorias de la curva cerrada C. Entonces, C es nuestro C1 más C2 más C3 más C4. Eso también nos va a dar el área de la región R. Entonces, continuamos. Tenemos que el rotatorio es el producto cruz con el campo vectorial. Para calcular la dirección de I, vamos a tapar esto así, esto así, ¿sí? Y vamos a tener el producto cruz, que va a ser derivada parcial respecto de Y de X por Z, menos la derivada parcial de Z respecto de Z por YZ. Entonces aquí, como podemos ver, derivada parcial de X, Y respecto de Y es igual a 0, menos la derivada parcial de Z por YZ, vamos a tener que es igual a Y, menos, que es lo que tenemos aquí. Para la dirección
En Y vamos a hacer lo siguiente. Ahora va a ser producto cruz con ¿ok? Entonces vamos a tener derivada parcial respecto de x por z. Entonces vamos a tener z, ¿ok? El signo menos, menos derivada parcial respecto de z de x por y. Va a ser 0. Entonces aquí vamos a tener que esto es igual a menos z, que es la dirección en j aquí, del rotatorio de la función vectorial. Para la dirección del rotatorio en K, vamos a hacer lo siguiente. Tapamos aquí, producto del gradiente, producto cruz, va a ser esto, ¿sí? Entonces vamos a tener que la derivada parcial respecto de x de y y z, vamos a tener que es 0, menos la derivada parcial respecto de y de x por y, nos va a quedar x. Entonces en total vamos a tener menos x. Y entonces la dirección de nuestra rotación de f nos queda en y menos y, en j menos z y en k menos x. Continuamos con lo siguiente. Bueno, para este caso, como nuestra región R es la parte inferior, por decir así, lo que está encerrado dentro de nuestras trayectorias, entonces lo que define a esa región es el cilindro. Entonces vamos a tener que n va a ser igual a z más x cuadrada menos 1. Hay que recordar que n es un vector normal unitario, para el cual para calcular la normal unitaria, primero hay que calcular el gradiente para tener el vector normal. Entonces, si calculamos el gradiente de n, vamos a tener lo siguiente. Va a ser la derivada parcial de x respecto de nuestra función n. Entonces vamos a tener, coma, derivada parcial de y respecto a nuestra función, coma, respecto de z, derivada parcial respecto de z de la misma función. Hay que recordar que el gradiente nos regresa un vector. Entonces, si podemos observarlo, la derivada parcial en y respecto de x va a ser el 2x. En j vamos a tener 0. Y en k vamos a tener 1. Como recordamos, un vector unitario está definido por esta fórmula. Esta es la magnitud del vector. Entonces tenemos que es el vector sobre su magnitud. De esta manera va a ser un vector normal unitario. Entonces, para calcular la magnitud sería elevar i al cuadrado. 0 al cuadrado pues nos da un 0, ya no lo ponemos aquí. Y 1 al cuadrado. Entonces eso nos da que nuestra magnitud sea la siguiente. Utilizando la fórmula del vector unitario, vamos a tener esto que está aquí. Esto sería nuestra n. Continuamos.
De modo que ya tenemos calculado nuestro rotatorio de la función del campo vectorial f y tenemos calculada nuestro vector normal n de superficie. Entonces, si recordamos, el teorema de Stokes nos dice que el rotatorio de f producto punto con n es la parte que tenemos aquí. Esto. Hay que recordar que el producto punto nos regresa un escalar. Entonces, ahora ya tenemos nuestra integral de superficie. Hay una propiedad que nos dice que al evaluar la superficie, si pueden observar, esta parte es lo mismo que nos da en esta propiedad. Va a ser igual a la integral de la región R de la función por la raíz de 1 más la derivada parcial de x al cuadrado más la derivada parcial de y al cuadrado. Si pueden observar, esto sería la magnitud del vector, que sería esta parte. Esto viene por la derivada parcial, si te fijas, es derivada parcial de x y de y, que es lo que hicimos aquí. Y lo hace al cuadrado. G es una función que está definida como z igual a g de x, y. Una vez que podemos observar esto, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, hay que recordar esto. Ya esta es nuestra integral de superficie. Vamos a utilizar esta propiedad. Tenemos f x, y, g de x de y, que sería lo que tenemos aquí. Esta parte, en rojito, es exactamente esta parte. Entonces nos falta calcular el ds, el diferencial de la superficie. Y el diferencial de la superficie es igual a esto. Hay que continuar calculando el ds por el diferencial de área. Una vez calculado nuestro diferencial de superficie, recordamos el teorema que nos dice que la integral doble de superficie es igual a la integral doble de la región calculada por su diferencial de área. Podemos ver nuestro ds es esta parte de aquí. Ahora bien, hay que hacer las operaciones correspondientes. Esto nos da la unidad con el denominador de la ds y solamente nos va a quedar que va a ser igual a la doble integral de la región de menos 2xy menos x por el diferencial de área. ¿Cuál región? Si recuerdan, en el cilindro al inicio marcamos la región, que es un rectangulito R que va de y en y, va de menos 2 a 2 en y. Y en x, en la parte x, sus límites eran de menor o igual a 0, menor o igual a 1, que es lo que tenemos aquí. Vamos a borrar. Entonces primero se hace la integral respecto de y, en este caso, o puede ser primero respecto de x. Aquí se puede cualquiera de los dos. Aquí lo elegimos respecto de y. Entonces integrar la primera integral respecto de y nos queda que es menos xy cuadrada menos xy.
evaluado de menos 2 a 2. Y lo podemos hacer aquí. Entonces, sacamos el menos x y vamos a tener lo siguiente. Y menos más, porque factorizamos. Entonces, esto va a ser evaluado de a 2. Entonces tenemos menos x, que va a multiplicar, teorema fundamental del cálculo, va a ser 2 al cuadrado, 4, más 2, va a ser 6, menos 2 al cuadrado, va a ser 4. Menos 2. Entonces tenemos que es menos x, que multiplica a 6 menos 2. ¿Okay? Entonces nos quedaría menos x por 4. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces ahora nos vamos con nuestra segunda integral, que va a ser menos 4 respecto de x. Una vez calculado, tenemos el resultado que la región es menos 2. Continuamos. Ahora lo vamos a calcular por las trayectorias. Vamos a calcular la trayectoria C1 más C2 más C3 más C4. Todo esto va a ser igual a nuestra trayectoria cerrada. Entonces ahora vamos a calcular la región utilizando las trayectorias de la región encerrada, utilizando integrales de línea. Aquí tenemos nuestra función del campo vectorial F. Hay que observar, primero vamos a hacerlo para C1. En X se mueve a 1. Entonces X es igual a 1. En Z no hay movimiento. Z es igual a 0. La derivada de X, la derivada de una constante es 0. La derivada de 0 de una constante, por lo tanto, también es 0. Y hay que sustituir X, Z y de X y de Z en la función para la integral de línea. Y tenemos esto, que está aquí abajo. Y literalmente nos queda una integral de 0, que es igual a 0. Y hay que hacer los cálculos para C2, C3 y C4. Vamos con la curva C2 y con la curva C3. Entonces vamos para C2. Tenemos que Y, en nuestra curva C2 es esta. Aquí. Entonces se mueve en Y2. Vamos a tener Y igual a 2. En este sentido. Y en Z se mueve Z, que es 1 menos X cuadrada. Entonces hay que hacer la derivada respecto de Y y la derivada respecto de Z. Sustituyendo
en la función del campo vectorial tenemos lo siguiente, que es 2x de x más 2 que multiplica a z por la derivada de y, que es 0, más x que multiplica a z por la derivada de dz. Entonces vamos a tener que nuestra integral va a ir de 1 a 0 de 2x menos 2x cuadrada más 2x cuarta respecto de x, y eso nos va a dar menos 11 quinceavos. Ahora hay que hacer nuestra trayectoria de c. Hay que ver que c se mueve de menos 2 a 2, y tenemos x0, z se eleva aquí 1. Sustituimos igual a nuestra función vectorial, nos va a quedar únicamente la integral de y respecto de y, de menos 2 a 2, y es también 0. Entonces, para el C4 hay que observar que y está en menos 2, se eleva a z, que es igual a 1 menos x cuadrada, la derivada de y es 0, la derivada de z es menos 2x de x, porque respecto de x, así que vamos a integrar de 0 a 1, sustituyendo la función del campo vectorial por aquí. Nos queda que vamos a integrar menos 2x menos 2x cuadrada más 2x cuarta. Nos queda menos 19 quinceavos. Hay que recordar que nuestra trayectoria C es la sumatoria de C1, C2, C3 y C4. Tenemos C1, C2, C3 y C4. Utilizando las integrales de línea, utilizando esta parte de aquí, tenemos que la región R también es igual a menos 2. Entonces, de esta manera comprobamos que el teorema de Stokes nos dice que la integral de línea es igual a la doble integral de la superficie, que es el rotatorio de f por el vector normal unitario por la diferencia de superficie. Vamos con el segundo ejemplo. Para el ejemplo 2 de Stokes vamos a tener el siguiente problema, que nos dice que evaluemos la integral de línea de la siguiente función, la función del campo vectorial, donde C es la traza del cilindro de radio 1, de x cuadrada más y cuadrada igual a 1, en el plano y más z igual a 2. Entonces nos dice que orientado en C, la trayectoria C, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces nos pide el área proyectada en la región R, la región que se proyecta en el plano. ¿Okay? Vamos a aplicar el teorema de Stokes, para lo cual lo primero, nuestra superficie sería, hay que calcular el gradiente, el producto cruz del gradiente de la función del campo vectorial. Como recordarán, lo hicimos al inicio. Para la dirección en y, o sea, el producto cruz, vamos a tener 1 que queda aquí en y. Para j, producto cruz también, terminantes,
queda un 1 y tendremos un vector 1, 1, 1. Entonces el rotatorio del campo vectorial nos quedaría en esta dirección. Ahora tenemos que calcular n. N es la normal de la superficie. Entonces nuestra n en este caso va a estar definida como y más z menos 2. Porque es donde estamos proyectando en el plano. La orientación dada de C, de la trayectoria cerrada C, corresponde a una orientación hacia arriba de la superficie S, de tal manera que se define el plano a la normal. Entonces es N igual a Y más Z menos 2, que es lo que les decía, que es donde estamos plasmando nuestra región cerrada C. Nuestra superficie S está proyectada hacia el plano. Entonces hay que calcular la normal de ese plano. Y tenemos que el gradiente de la normal, aplicando derivadas parciales en cada dirección, vamos a tener 0,1,1. Calculamos la magnitud del gradiente por n y tenemos que es raíz de 2. Aplicamos la fórmula para el vector unitario y nos queda lo siguiente. Vamos a tener esto es igual a 1, raíz de 2 j más raíz de 2 en K. Y ya que tenemos nuestro vector n normal unitario y nuestro producto vectorial rotatorio del campo vectorial F, ahora nos queda hacer rotatorio de F punto por N. Continuamos. Una vez que ya calculamos nuestro rotatorio del campo vectorial F y tenemos nuestra normal unitaria, hay que realizar el producto punto y una vez realizado obtenemos que es raíz de 2. Raíz de 2 es esto. Aquí. Nos falta calcular nuestro diferencial de S y nuestro diferencial de S también es raíz de 2. Como recordamos, una vez que tenemos nuestro diferencial de S para calcular el área con la propiedad, vamos a tener la integral doble de la región R de la integral de 2 por el diferencial de área. Ok. Entonces hay que calcular la región R con la integral doble. Si observamos aquí, lo que tenemos que calcular es la región R, que es esto. Podemos hacerlo de dos maneras, utilizando coordenadas polares o algebraicamente. Si lo hacemos algebraicamente, tendríamos que los límites serían para x es menor o igual, menor o igual, va a ser menos raíz de 1 menos y cuadrado. X menor o igual a 1 menos y cuadrado. Y entonces vamos a tener que y va a ser menor o igual a menos
1 menor o igual a 1, que es lo que nos da nuestra región R de aquí. Entonces, estos límites, nuestro diferencial sería dy, primero va a ser respecto de x y después respecto de y, utilizando estos límites. O lo podemos hacer de una manera más sencilla, utilizando coordenadas polares. Y lo vamos a hacer aquí a un ladito. Nuestro diferencial de área para coordenadas polares va a ser r de r de teta. Entonces simplemente hay que observar los límites en el radio. Tenemos un radio que va de 0 a 1 y teta que va desde 0 a 2. ¿Ok? Entonces, nuestras integrales a calcular serán integral de 0 a 1, integral de 0 a 2pi. Esto sería r de teta de r. Una vez que calculemos esto, si primero lo hacemos respecto de teta, vamos a tener integral de 0 a 1 por r de, nos queda aquí 2pi por dr. Ok, integramos la dr respecto de r, nos quedaría que es 2pi por r cuadrada sobre 2 evaluado de 0 a 1. Este 2 con este 2 se va. Y hay que recordar que tenemos un 2 aquí afuera, que es este 2 de aquí. Entonces esto nos da igual a pi. Y el 2 que tenemos acá de este lado nos da un resultado total de 2pi. Aquí nos faltaba este 2, que es este de aquí. Y así concluimos que el área de nuestra región R es igual a 2pi. Aquí concluimos con la explicación de los dos ejemplos de stock.